Hoy tenemos una entrevista, hablaremos sobre la pobreza y cuáles son las estrategias a tomar en cuenta para la presentación de planes de gobierno de las listas de candidatos a los gobiernos regionales. Hoy nos encontramos con Federico Arnillas, él es presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida aquí en JN Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días y de verdad es un gusto estar con ustedes justamente en esta coyuntura electoral que demanda poder acceder a información clave para los planes de gobierno. Para comenzar, señor Arnillas, hagamos un balance de la pobreza en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado para este año? ¿Se ha incrementado? ¿Ha disminuido? ¿Cuántos peruanos actualmente se encuentran en este estado? Mire, quizás lo primero que vale la pena es justamente para poder evaluar el momento, mirar un poco el proceso. Y la data que tenemos como país del 2004 en adelante, lo que nos muestra es que tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales ha venido disminuyendo la pobreza, cualquiera que sea la medida que usemos, necesidades básicas, pobreza monetaria, que es la que más se habla, pero las necesidades básicas son vitales, ¿no? Es la vivienda, es el saneamiento, ¿no? Es la conectividad. La tercera medición que se usa en el país es el déficit calórico, que tiene que ver con la calidad de la dieta de los hogares. O sea, con estas medidas tomadas de manera individual o vistas en conjunto, lo que vemos es una disminución de la pobreza hasta el 2019. Y creo que eso es importante porque en el contexto de la pandemia hay un rebote, y eso, un rebote negativo, o sea, hay un retroceso. Subimos en promedio, usando solo el indicador de pobreza monetaria, de 20% al 30%. ¿Qué es lo que ha pasado el 2021? Hemos vuelto a cambiar la pendiente de la curva y hemos disminuido, y la pobreza monetaria ha afectado al 25.9%, o sea, en cifras redondas, 26% de la población. 26 de cada 100 peruanas o peruanos vive en una situación de pobreza monetaria. Subrayo la palabra porque hay otras formas de pobreza que a veces confluyen, y eso sí genera una situación más delicada. No es solo el dinero, sino también las condiciones de vida de nuestra población, y ahí hay un campo muy importante para la gestión de los gobiernos regionales y locales, ¿no? ¿Cuáles son las regiones, señor Arnillas, que tienen mayor índices o incidencia de pobreza actualmente en el país? Mire, ahí el INEI no nos da una información individualizada por región, sino nos da grupos de regiones. Y tenemos un grupo de regiones que tiene una situación más consistentemente en pobreza sostenida en el tiempo. Tenemos allí regiones que están sobre todo, no exclusivamente, en el área andina del país, que es donde tenemos las formas más duras de pobreza, ¿no? Pero esa es la realidad del país. Y entonces los planes de gobierno tienen que responder a esos diversos contextos del país. ¿Cuánta población urbana tenemos? ¿Cuánta población rural? Nuestra población urbana está muy concentrada, caso Arequipa, o es una ciudad pequeña, ¿no? Pero importante, como puede ser Huancavelica, en un entorno rural más amplio. Y entonces, en cada contexto hay que generar una propuesta adecuada al contexto de esa región en la que estamos, ¿no? Ajá, bien, para entender primero cómo se deben elaborar estos planes de gobierno, nos gustaría que usted nos explique desde los gobiernos regionales qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debe hacer, en qué aspectos deben tener mayor interés, prestar más importancia, dar prioridad a las autoridades para revertir esta situación preocupante. Ahí el primer punto, hay que reconocer cuáles son las responsabilidades que están a cargo de los gobiernos regionales, no solos, porque dependen de las transferencias del gobierno nacional, pero los gobiernos regionales, en primer lugar, tienen responsabilidades muy importantes en salud y educación. Dos servicios claves para la población, porque si la población está enferma, si la población no desarrolla sus habilidades desde la primera infancia, entonces no vamos a tener una población preparada para los retos que nos está trayendo la vida hoy y mañana. Entonces, salud y educación son competencias de las direcciones regionales de educación, de salud,
y que en algunos casos también tiene responsabilidades en el nivel provincial y distrital. El segundo anillo, diría yo, es el que tiene que ver como responsabilidad regional con la articulación y la conectividad de la región. Y eso efectivamente tiene que ver con la red vial, pero también tiene que ver con cómo manejamos recursos claves en la región para nuestras actividades. Por ejemplo, en una región agrícola o con una población muy importante en zonas rurales, habrá que evaluar cómo está nuestra seguridad hídrica y qué acciones tenemos que hacer para garantizar esa seguridad hídrica. O cómo estamos manejando las aguas servidas de nuestras ciudades y si esas están yendo a parar al río sin tratamiento, que también son elementos o áreas en las cuales un gobierno local o un gobierno regional tiene competencias y debería tener un papel y un rol proactivo. El punto clave, y eso se está viendo hoy día en cómo se formula la política pública, es en los servicios que llegan al ciudadano. Finalmente, esa es la calidad de vida que la gente quiere. Sin servicios, ¿no?, esa calidad de vida se ve afectada, no se garantiza la salud. Hay casos históricos, hay una región, no voy a mencionar el nombre, donde se construyó un hospital, se equipó el hospital, pero no funcionó durante un buen tiempo. ¿Por qué? Porque no había gasto corriente para pagar a los médicos, al personal de salud, ¿no?, para pagar los insumos que se requerían. Entonces, no es la obra lo que garantiza el derecho, sino es el servicio. La obra es un soporte para que el servicio se dé. Por y supuesto. Creo que esa es una mirada ciudadana importante. Y tiene que ser un trabajo sostenible finalmente para que llegue a la ciudadanía. Ahora que ya conocemos las competencias, señor Arnillas, nos gustaría que usted nos dé algunas pautas muy generales, porque el tiempo no da para más, pero cómo deberían realizar las organizaciones políticas, cómo deberían tratar el tema de la pobreza dentro de los planes de gobierno, que es obligatorio. Mire, la clave es tener en cuenta las 4 dimensiones en las cuales hay que presentar las propuestas: social, económica, ambiental e institucional. Y como hemos dicho, la pobreza es multidimensional y entonces en cada una de estas áreas hay temas a levantar. Yo he mencionado algunos que tienen que ver en parte, por ejemplo, con la dimensión social y he hablado de los servicios como educación y como salud. También está en la dimensión económica el cómo se generan condiciones para que la actividad económica pueda desarrollarse adecuadamente. Y me he referido, por ejemplo, a el tema de la seguridad hídrica, de la que va a depender la producción y la productividad de nuestras zonas rurales, pero también al tema de la red vial, de la que depende que esos productos puedan llegar al mercado. En tercer lugar, tenemos el tema ambiental. Ahí no he dicho nada hasta ahora, pero está claro que el cambio climático es un fenómeno que nos está afectando y entonces la seguridad hídrica podríamos vincularla con el cambio climático y podemos tener algunas iniciativas que son muy valiosas también para enfrentar el cambio climático, como por ejemplo la protección o en su caso la ampliación del área de bosques en nuestros territorios. Los bosques cumplen una función ambiental fundamental y entonces si desarrollamos una actividad como puede ser la forestación y con ello la forestería, después podemos tener una actividad que tiene un impacto ambiental positivo. También hemos hablado de la contaminación de aguas de los ríos por los desagües de las ciudades, y descontaminar esa agua es también una actividad ambientalmente muy importante. Además de estas dimensiones, ¿no es cierto?, está la dimensión institucional. Y la clave en la dimensión institucional no es que la autoridad decide por sí y ante sí qué hace, sino cómo la autoridad tiene un mecanismo de participación de su ciudadanía que hace que los ciudadanos y ciudadanas de una región nos sintamos comprometidos con el bienestar y el desarrollo de nuestra región. Porque si la autoridad piensa que haciéndolo solo hace las cosas, no es así. Las cosas, para hacerlas bien, para que perduren, tienen que tener la participación ciudadana. Y esa participación no es solo el acto de votar, es también que se cumplan mandatos
como el plan de desarrollo concertado y el presupuesto participativo. Entonces, no es cuestión de que yo decido ante mí como autoridad, no, es cuestión de cómo involucramos a los ciudadanos, a las ciudadanas, para que estén debidamente bien informados. Y ojo, ciudadanos, ciudadanas, no es solo el que tiene documento de identidad, las niñas, los niños tienen también derecho a participar en la gestión y pueden tener ideas mucho más interesantes a veces que las que tenemos los adultos. Entonces, la invitación a la participación es a construir una ciudadanía activa que hará de tu distrito, provincia, región, ¿no?, un sitio mejor para la vida de todas y todos. Qué importante lo que usted nos menciona. Señor Arnillas, por favor, brevemente para finalizar, el Jurado Nacional de Elecciones junto a otras instituciones está realizando estos talleres de asesoría sobre planes de gobierno. Ustedes también están participando y están brindando la asesoría a las organizaciones políticas. Efectivamente, y es una oportunidad entonces esta grabación para invitar a las autoridades, a quienes aspiran al voto popular, al voto ciudadano, a usar la información que estamos compartiendo sobre sus regiones para que tengan un plan de gobierno que tenga metas claras, con indicadores y que les permita no solamente a la ciudadanía, sino en primer lugar a los propios gestores ir viendo si van por el camino correcto. Todos podemos equivocarnos. Lo que no debemos hacer es perdurar en el error. Y por eso los indicadores de gestión que el jurado también pide en el formato que acompaña a los planes de gobierno, esos indicadores nos servirán para aprender de la experiencia. Así nos planteamos una meta y vemos cómo avanzamos. Para eso también desde la mesa promovemos los acuerdos de gobernabilidad, porque en una región no todos van a ser del mismo partido. Y entonces, cómo los diversos partidos o diversos movimientos que están en los distritos, en las provincias, en la región, se coordinan entre sí para tener una gestión de calidad para la región. Por eso es importante un acuerdo de gobernabilidad con metas compartidas y con indicadores para hacer el seguimiento. Sí, listo, muchísimas gracias y que todos los actores participen. Ha sido un gusto conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad.